Queridos amigos, estamos con Ñandillara, estamos iniciando con la liturgia de la palabra del día de hoy. Estamos en este sábado 5 de julio. La palabra de Dios a través del libro del Génesis. Cuando Isaac se hizo viejo y sus ojos se nublaron hasta no poder ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Él respondió: «Aquí estoy». Le dijo: «Mira, yo ya soy viejo y no sé cuándo puedo morir. Toma pues tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y cázame una pieza. Después prepárame un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma y así te bendiga antes de morir». Rebeca escuchaba mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú. Esaú fue al campo a cazar una pieza para su padre. Entonces Rebeca tomó los mejores vestidos de Esaú, su hijo mayor, que tenía en casa, y vistió con ellos a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lisa del cuello. Luego puso en manos de su hijo Jacob el guiso sabroso y el pan que había preparado. Él entró donde estaba su padre y le dijo: «Padre mío». Este respondió: «Aquí estoy». «¿Quién eres tú, hijo mío?», dijo Jacob a su padre. «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Dijo Isaac a su hijo: «Qué pronto has encontrado la casa, hijo mío». Él respondió: «Yahvé, tu Dios, me la puso delante». Isaac dijo a Jacob: «Acércate, hijo mío, y déjame palparte para ver si eres tú mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo: «La voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». Y no le reconoció, porque sus manos eran vellosas como la de su hermano Esaú. Y le bendijo. Le preguntó: «¿Eres tú en verdad mi hijo Esaú?». Respondió él: «Sí, yo soy». Dijo entonces: «Sírveme, hijo mío, que coma de tu casa y después te bendeciré». Se lo sirvió, comió, le trajo vino y bebió. Luego su padre Isaac le dijo: «Acércate y bésame, hijo mío». Se acercó y le besó. Isaac aspiró el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: «Mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que ha bendecido Yahvé. Que Dios te dé del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia». Queridos amigos, así es como Jacob, ¿verdad?, le engaña a su mismo hermano y le engaña también a su padre, ¿verdad?, Jacob. Y de Jacob después se escribe la historia, ¿verdad?, se escribe la historia. Esto es lo que nosotros siempre decimos, queridos amigos, a pesar de nuestros errores, a pesar de muchos engaños que tenemos, porque ñande la ñañi estamos de engaño y ñande agüitebe, y hay cuavo na itebe. Ñaño un botado y pa siempre, ñaño un botado y pa ñande hoy ayer. Ñande ya le coñaye esta sangre de Jacob, ¿verdad?, que le engaña a su hermano. Entonces, aquí hay un problema entre los hermanos. Fraternidad ñande ya o mía ayer. Y también hay un engaño a nuestra propia prole, a nuestros propios hijos. ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo? Aquí Jacob le está robando la bendición a su propio padre Isaac. A pesar de que su padre también está pensando: este cuya pulendo ando esa lluvia y tú esa pea que amó. Y le podemos engañar a cualquiera, ¿verdad? Queridos amigos, pero más adelante esta historia será muy interesante también, todo lo que va a suceder también con Jacob, porque él está mintiendo, ¿verdad? Pero queridos amigos, nuestra historia de salvación es así, y Dios escribe derecho en renglones torcidos. Esa es una frase que todo el mundo conocemos, pero que tenemos que meditar también. Y sobre todo, desde la conciencia que tenemos de lo que estamos haciendo, procuremos escribir derecho, procuremos escribir con la pluma de Dios, con la honestidad, con el amor, con el trabajo, con el empeño, para hacer crecer bien también nuestro pueblo y para hacer bien las cosas, así como Dios nos pide en su Evangelio. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.